No sé por qué no se activa la cámara. Bueno, eso es lo de menos. Me dicen si se ve lo que les quiero mostrar, las diapositivas. No, Margarita, ¿todo bien? Kina. Bueno. ¿Me logran ver? Sí, doctor. ¿Cómo Sí, está, doctora. Buenos días. Ok. ¿Y logran ver la presentación de...? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Sí. Bueno. Vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a comenzar con la clase. Vamos a comenzar con este tema. Seguramente ya sus compañeros de la clase anterior ya les pasaron la grabación de las clases, así que ya la deben haber visto. Lo que van a ver ahorita es una repetición instantánea de lo que ya hayan visto. En todo caso, comenzaremos a hablar de la cefalea, ¿sí? Los otros dos grupos ya la vieron. Uno incluso ya terminó con el segundo tema porque le toca el lunes y martes. Ustedes son miércoles, jueves. Bueno, cefalea. En realidad el término cefalea comprenderá cualquier tipo de dolor que esté localizado desde el cuello incluso hasta arriba, considerado de esa forma, dependiendo de los patrones de irradiación que tenga. Y definitivamente intervendrán muchos mecanismos fisiopatológicos y muchas etiologías anatómicas que serán o tendrán relación con el sistema nervioso o no. Y dependiendo del tipo de dolor y ubicación y toda la semiología que ustedes logren investigar, podremos definir, a la hora de definirlo, es decir, dar el diagnóstico, ustedes estarán tomando ventaja sobre el combate a este tipo de problemas, ya que si ustedes no logran identificar el diagnóstico adecuado, es muy probable, bastante probable que fracasen a la hora de tratarlo. Porque no se trata solamente de que un paciente entre a una sala de emergencia o a una consulta y que le diga que le duele la cabeza y ustedes le den paracetamol para que se le quite el dolor, o le den ibuprofeno, o le den naproxeno, diclofenaco, tramal, que les encanta. El dolor calma un ratito y después de unas horas regresa con más fuerza, incluso se puede complicar. Ustedes deben manejar generalidades de este tipo de problema de la cefalea, ya que una cefalea debe significar un problema grave, un problema muy grave. Imagínense ahora en tiempos de pandemia. Hay personas que solo tuvieron cefalea a la hora de hacer el diagnóstico del COVID-19 y no presentó ningún otro síntoma, no presentó fiebre, tos, solo cefalea. La cefalea puede formar parte de un síndrome sistémico más complejo o puede ser el síndrome propiamente, es decir, que la cefalea constituya la única manifestación clínica que ustedes tienen que investigar y, de acuerdo a la clasificación de la Sociedad Internacional de Cefaleas, ustedes puedan detallarla y ponerle nombre, dar diagnóstico. En la cabeza, nosotros tenemos gran cantidad de sobre este dolor que están localizados en toda la extensión de la cabeza y dependerán de ramas nerviosas que tendrán
tengan que ver con las vías corticobulbares, corticonucleares o también con las raíces cervicales. Tendrán que ver con órganos de los sentidos o directamente con el encéfalo, a pesar de que ustedes tienen que recordar que el cerebro no es un órgano que tenga sus receptores y lo que hace es el estímulo doloroso. Pero en verdad el cerebro no duele. De hecho, el sistema nervioso central no duele. Y habrá otras formaciones anatómicas que tampoco sean susceptibles de dolor. Sin embargo, tenemos piel, tejido celular subcutáneo, tenemos tejido muscular, tenemos grasa, tenemos tendones, arterias, tenemos dentro de las meninges, tenemos la dura madre, eh, complejo aracnoide y pía madre, que podrían ser susceptibles de dolor, mientras que habrá otras no susceptibles de dolor. Ya habíamos hablado del cerebro, el tronco cerebral, podríamos hablar de vénulas y arteriolas muy pequeñitas, que tampoco son susceptibles de dolor. Entonces debemos diferenciar eso. Sin embargo, cuando se presenta algún tipo de lesión en el sistema nervioso, dependiendo de la extensión, el tamaño que tenga y la capacidad compresiva, en verdad va a comprender muchas formaciones anatómicas, va a abarcar muchas formaciones anatómicas que como consecuencia van a generar dolor. ¿Sí? Ok. ¿No? Indicarán sus conocimientos semiológicos. Ese soy yo. No sé qué está pasando aquí, está un poquito lenta la computadora. Ok. Una pregunta. Este sistema toma lista solo, ¿no? Sí. Mira, ok, no hay que tomar. Solo hablen si quieren hablar, activen. Yo no les voy a dar permiso para que activen sus micrófonos, pero si hay alguien que crea que está haciendo bulla ahí, que lo apague. Eso, ahí lo apagan. Ya se fue ese ruidito que había. Ok, vamos a seguir. ¿Sí? Entonces, estábamos hablando de la International Classification of Headache Disorder, que es la Sociedad Internacional de las Cefaleas, IHS, en inglés para International Headache Society. A lo largo de este curso de cefaleas ustedes van a ver muchas clasificaciones y criterios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? En primer lugar, es la clasificación etiológica de la cefalea. Ustedes tendrán, en primer lugar, en este cuadro, la clasificación etiológica de la cefalea primaria. ¿Qué es una cefalea primaria? Es aquella cefalea en la cual el dolor es el síntoma cardinal, el síndrome principal, y que no se va a poder relacionar el dolor con ninguna otra causa orgánica demostrable, que sea en estudio de imagen, laboratorio, función lumbar, encefalograma, masa tomografía, etcétera, etcétera. Todo saldrá normal. Ustedes tienen aquí los más comunes, ¿sí? Definitivamente
cefaleas. En segundo lugar está la migraña. De ahí habrá cefaleas trigémino-autonómicas, como la cefalea en racimos y hemicrania paroxística, que son las más comunes de todas, ¿no? Hay una cefalea neuralgiforme unilateral, de breve duración, con inyección conjuntival y lacrimeo. Eso en los términos que se utilizan se conoce como SUNT, S-U-N-C-T. Las siglas en inglés del mismo término que está ahí. Hemicrania continua, cefaleas trigémino autonómicas probables. Otras cefaleas primarias que ya no son tan comunes, como la cefalea tuxígena primaria, por esfuerzo físico, por actividad sexual, que antes se llamaba postcoital, cefalea en trueno, también es en inglés se dice thunder headache, por crioestímulo, la famosa cefalea, aquella que da cuando uno toma agua helada, por estimulación de vías trigeminales a nivel de la boca, presión externa, clínica. Estas no son tan comunes. Sin embargo, de todas las cefaleas primarias, si ustedes abarcan estos títulos, van a diagnosticar el 100% de ellas. Y después de eso tienen otro tipo de cefaleas ya atribuidas a causas orgánicas, ¿sí? Por ejemplo, cefaleas atribuidas a traumatismo craneal y todas sus variantes. Cefalea atribuida a trastorno vascular cerebral y o cervical, o sea, una enfermedad cerebrovascular que tenga etiología en los vasos intracraneales o en los vasos cervicales. Cefalea atribuida a trastorno intracraneal que no tenga relación con los vasos sanguíneos, como por ejemplo aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo, hidrocefalia no ofensiva, atribuida a hipotensión del líquido cefalorraquídeo, enfermedades inflamatorias no infecciosas, neoplasias, inyección intratecal, crisis epilépticas, malformación de adenochiari tipo 1, cefalea atribuida a otros trastornos intracraneales. Podemos hablar de infecciones parasitarias, quistes de cerco, abscesos cerebrales, cefalea por administración o supresión de sustancias, exposición a sustancias, medicación sintomática, supresión de una sustancia, cefalea debido a infección que sea intracraneal o extracraneal, sistémica, cefalea atribuida a trastornos de la homeostasis. Son diferentes categorías y diferentes tipos con las cuales ustedes se van a encontrar. Cefaleas o dolores faciales atribuidas a trastornos de cráneo, cuello, ojos, oídos, nariz, senos, dientes, boca y otras estructuras adyacentes al sistema nervioso, que sean faciales o cervicales. ¿Sí? Cefaleas atribuidas a trastornos psiquiátricos. Y el verá que el número 13, que está en donde están las neuropatías craneales dolorosas, es un producto muy común de algias faciales, cervicales y cefálicas, en las cuales ustedes van a tener cuadros muy repetitivos, como la neuralgia del trigémino, la neuralgia del glioso faríngeo, la neuralgia del nervio intermedio, neuralgia occipital. Ya habíamos hablado de la neuritis óptica que causa con dolor ocular a los movimientos, acuérdense de eso. Y los demás síndromes que a pesar de que no son tan comunes, igual deben tener en mente. Otro tipo de cefaleas no clasificables, ¿no? Y bueno, aquí ustedes abarcan la mayoría de las cefaleas. Para diagnosticar una cefalea, sobre todo la cefalea primaria, ustedes van a tener que aplicar la semiología. Ya la habíamos revisado a la hora de revisar la historia clínica, habíamos hablado de la calidad o tipo de dolor. El dolor puede ser sordo, vago, opresivo, punzante, pesante, tenebrante, explosivo. Y una característica muy especial, sobre todo a nivel de pulsátil, en los cuales ustedes tienen que hacer que el paciente lo interprete como una función divina.
algunos casos, y usando términos pacientes, ellos refieren como que estuviera corriendo dentro de la cabeza y cada pulsación genera dolor, es el típico dolor pulsátil. Mientras que el típico de la cefalea tensional es el dolor opresivo o pesante. Tienen que hablar de la intensidad del dolor, no sus fluctuaciones, pulsación e irradiación del dolor, muy importante. Cuánto dura, es importante para hacer diagnósticos. Evolución en el tiempo, es decir, se junta la duración de la que y después se ve su evolución en el tiempo, puede remitir, puede incrementarse y los factores disminuyen el dolor, cuáles lo aumentan, que dispara el dolor. Y esto que es muy importante también, todo es importante, signos y síntomas asociados. No es lo mismo tener solamente la cefalea a asociarla con fiebre, con rigidez cardíaca, con un déficit corporal como hemiparesia, como hemiplegia. Y bueno, eso sí, porque con eso ustedes van a poder diagnosticar sobre todo cefaleas de origen secundario. ¿Sí? Entonces, revisando un poquito lo de la irradiación, puede ser hemicranial, holocranial, o cuando son un poquito más focalizadas, ustedes pueden decir frontal, parietal, bifrontal, biparietal, occipital, bilateral, anterior, posterior, y la irradiación, donde es el foco principal del dolor de depresión, se irradia y se distribuye a lo craneal o se irradia en una banda que sigue el patrón de un cintillo, por ejemplo, un cintillo en la cabeza, como eso que usan los tenistas, en el parietal o en las sienes, etcétera, etcétera. Lo que ustedes logren, y siempre habrá patrones más característicos de determinada formación anatómica, como por Doctor, ejemplo una lesión en... doctor, disculpe, es que ¿Qué pasa? es que el audio se escucha como entrecortado y si usted pudiera, por favor, como acercarse un poquito más al micrófono, y es que se escucha como No, entrecortado. tengo el micrófono cercano. O es el internet, Tengo el micrófono en el audífono. Es no, el creo que es internet, el entre rato micrófono, se es que queda. Es el internet, Doc. Ajá, entre rato se queda. ¿Y hay algo que yo pudiera hacer para eso? ¿Se puede hacer algo para eso, para mejorar eso? Ahora que se acercó, se escucha mucho más alto, porque se escucha bajo. A ver, como en la siguiente, analicen bien. A ver, ¿es un problema de que se escucha cortado o un problema de que se escucha bajo? Bajo y Se escucha cortado. entrecortado. Como que se corta a momentos. O si está Otro hablando doctor, disculpe doctor, otro doctor apagaba por ejemplo su cámara para que mejore de pronto la transmisión. No sé si se puede hacer allí, como para que mejore. A ver, yo hago lo que ustedes me digan y vemos si se mejora o no se mejora. Ya voy a apagar la cámara. No creo que sea el mejor internet del mundo. Este es el internet del hospital. Pero es lo que hay. Entonces, esta hora tiene que ser. Miren cómo se
Ni siquiera puedo salir de la presentación. Voy a parar el video. Okay. Entonces veamos si así funciona mejor. Ok, sigamos. ¿Me escuchan? Sí, gracias. Sí, doctor, mucho mejor. Sí, doctor. Ok. Entonces la localización del dolor era muy importante. Habíamos hablado igual de hemicranial, de lo craneal, y dependiendo de la localización que tengan, ustedes iban a tener patrones de distribución y ubicación del dolor. Tenían las diferentes etiologías. No estábamos hablando solamente de cefaleas primarias, por lo cual también se toma en cuenta aquí lesiones que están en los senos paranasales, seno frontal, seno etmoidal, región ocular, dientes, frente, maxilares, zonas periorbitarias, como por ejemplo una lesión en la región intracraneal de fosa posterior, normalmente iba a producir un dolor occipital o en la nuca, que si fuera como lateral, puede tener una irradiación solamente hacia un lado. Tienen lesiones supratentoriales por encima de la tienda del cerebelo. Generalmente el dolor puede ser frontotemporal, o si tienen un patrón de afectación de senos esfenoidales o etmoidales, podrían tener dolores de tipo biparietal. A veces, esto es en la mayoría de los casos, casi todos los casos siguen el mismo patrón. En cuanto a la duración y frecuencia, eso que ustedes están viendo ahí es lo que revisamos al comienzo del curso, que era la graficación mental de las curvas evolutivas. En este caso es muy importante, porque habrá cefaleas que tendrán características semiológicas muy parecidas en cuanto al tipo de dolor y síntomas. Y una de las únicas formas de diferenciarlo sería la evolución en el tiempo y la forma en la que se presentan. Son cefaleas igualitas en todo. Son cefaleas igualitas que solamente vamos a poder diferenciar por su instauración y tiempo de duración y evolución en el tiempo. ¿Sí? Un ejemplo claro, por ejemplo, la cefalea en racimos y la hemicrania paroxística. Son iguales, solo que unas en hombres, otras en mujeres y tienen una distinta distribución horaria. Solo las vamos a poder diferenciar así. Ya lo veremos. ¿Cuánto dura la cefalea? Dura segundos, puede durar minutos, puede durar horas, puede durar semanas, puede durar días. Ustedes tienen que identificar el patrón, ¿sí? Y cómo evoluciona en el tiempo. Por ejemplo, un ataque migrañoso, como se ve ahí en el gráfico, puede tener esa distribución somatotópica, dermatómica, y tiene una duración, puede durar horas, un par de horas, 4 horas, 24 horas, hasta 72 horas, y si sobrepasa las 72 horas ya se conoce como estado migrañoso, estatus migrañoso. A diferencia de la cefalea en racimos, que tiene esa distribución periorbitaria, retroocular, algo en la 100, que puede durar media hora, una hora. Generalmente después de quedarse dormido el paciente se despierta con dolor y remite. Después de una hora, después de media hora, después de 45 minutos el dolor termina. Pero después de una hora vuelve a instaurarse nuevamente y después vuelve a remitir y vuelve a instaurarse y vuelve a remitir. Entonces ustedes ven son diferentes picos, diferentes puntas de presentación de dolor. Son varias de estas, por ejemplo, de este pico que estoy señalando con el cursor, varias, ¿sí? Y esto puede presentarse en el lapso de una semana. Ustedes ven, durante esa semana hay muchos picos de dolor, pero después remite.
supongamos un mes, 2 meses, pero después de un tiempo vuelven a aparecer esta acumulación de picos de dolor. Entonces se va formando un patrón, ¿sí? Ese patrón de ataques con ciertas remisiones en el tiempo, pero aparición después de días de ataque, se llama racimo. Como los racimos de uvas, que ustedes ven un viñedo, ven los racimos que están cada uno por su lado. Por eso, esa es la razón por la cual se le da ese nombre a la cefalea de racimos. Ese es el racimo. Entonces, como ustedes pueden ver, la distribución en el tiempo, la distribución horaria, es muy importante en algunos casos para catalogar y darle nombre a la cefalea que tenemos enfrente, ¿sí? Las curvas de tiempo, intensidad, duración y frecuencia ustedes tienen que aplicar, ¿no? Van a tener, como ya vieron, factores atenuantes y agravantes, movimientos. Cada uno puede ser atenuante o agravante, ¿no? Ustedes pueden tener una cefalea que se incremente con determinado movimiento, pero puede ser que otro movimiento y otra colocación en determinada posición haga que baje un poco el dolor, sobre todo las que tienen que ver con estructuras musculares. Ruidos y valsalva generalmente incrementan el dolor. Ciertos cambios ellos de luz y olores pueden incrementar el dolor. El frío, como algunos lo deben haber vivido, puede desencadenar un dolor. El sueño lo calma, el ejercicio lo puede calmar. Ustedes verán cuáles son los factores atenuantes o agravantes. Que no es lo mismo que un factor precipitante. Una cosa es que lo agrava y otra cosa es que lo dispara. Luz intensa, olores, ruidos, movimientos, comida, bebida, medicamentos, estrés, nivel hormonal. Todos estos elementos podrían considerarse factores precipitantes o desencadenantes, que no es lo mismo que la etiología. No se confundan con un factor precipitante, no lo confundan con el origen o la génesis del problema. Si ustedes tienen una persona que tiene migraña, por ejemplo, la migraña tiene un origen genético. En el 90 y pico % de los casos, el origen es genético. Pero ustedes tienen muchos factores precipitantes o desencadenantes. La persona, el paciente en todo su derecho confunde el factor precipitante con la causa del dolor. Entonces puede ser un factor alimenticio, un factor fótico, o un olor o ruido. No, esa es la causa de mi dolor. No, esa no es la causa del dolor. La causa del dolor es un trastorno genético que desencadena una cascada fisiopatológica que termina en un dolor. Pero es muy importante identificar estos factores precipitantes, ya que la eliminación de ellos puede ayudar bastante a la hora del tratamiento. Esa es una estrategia no farmacológica de tratamiento que ya veremos posteriormente. Y durante el ataque de dolor, ustedes pueden tener síntomas asociados, como fotofobia, sonofobia, náuseas. El ojo rojo ya no es un síntoma, y el síndrome de Horner tampoco es un síntoma, acúfeno sí es un síntoma que ustedes pueden tener asociado al dolor durante el dolor, mientras está el dolor está en su pico de acción, ¿no? Entonces, cuando ustedes aplican esa semiología e identifican el dolor, lo desglosan el dolor, van a poder identificar esto que está aquí, signos de alarma, que es muy, muy importante. Los signos de alarma están hablando de toda aquella circunstancia o característica del dolor que nos haga pensar que no estamos al frente de un dolor banal, digamos, o mejor dicho, un dolor que ponga en peligro la vida del paciente. Ustedes tienen que identificar los signos de alarma, porque si no logran identificar los signos de alarma, van a perder la oportunidad de diagnosticar una patología potencialmente grave. Y al hablar del diagnóstico de una patología potencialmente grave, estamos hablando simplemente de descartar que no exista ningún tipo de problema intracraneal orgánico. Es decir, hagan una tomografía, por lo menos, ¿no? Si está indicado algún otro procedimiento y ustedes tienen la destreza de identificarlo, será muy bueno que lo puedan hacer. Por ejemplo, una punción lumbar, un electroencefalograma, una resonancia magnética, un examen de laboratorio que pudiera darles luces en cuanto a la etiología del problema y poder salvar una vida.
Entonces, ¿cuáles son estos signos de alarma que ustedes necesitan identificar? Un ejemplo, el primero. Comienzo después de los 50 años. Una persona que no tenía antecedentes de cefalea y que a los 50 años comienza con cefalea, ese es un signo de alarma, ya que al no tener antecedentes de cefalea se descartan muchos tipos de cefaleas primarias, migrañas, cefaleas tensionales, migrañas paroxísticas, cefaleas racimos, y podríamos estar hablando de una instauración de una patología cerebral grave, una enfermedad cerebrovascular, una meningitis, un absceso cerebral o un tumor cerebral. Es lo que habría que descartar dentro de lo más común. Instauración brusca de cefalea intensa, sobre todo cuando es el primer episodio. Aquí, en cambio, estamos hablando de todas las edades. ¿Y qué nos hace ver este número 2? Nos hace ver que por lo menos una vez en la vida, toda persona que tiene dolor de cabeza, uno debe descartar que no tenga ningún problema orgánico intracraneal, ¿sí? Sea cual sea la edad. Cuando ustedes lean migraña, cuando lean cefalea tensional, les va a decir no es necesario tomar una tomografía o una resonancia magnética para hacer el diagnóstico. Y es verdad, no se necesita. Pero cuando es el primer ataque, uno no sabe qué está pasando y se debe descartar. Sí, por lo menos yo sí lo hago. ¿Sí? No me importa lo que diga el libro, que no hay que hacer, que no hay que hacer, no me importa. Por lo menos una vez yo le hago el estudio, si nos quedamos tranquilos todos, descartamos que no haya ningún tipo de problema y todo el mundo se va tranquilo a su casa. El paciente se va con su dolor, pero se va sabiendo que no hay nada grave. Y se trata el dolor y el dolor poco a poco irá remitiendo. Cefalea de intensidad progresiva en su evolución, es decir, una cefalea que no mejore con el tratamiento que se está dando, a pesar de que esté bien elegido el tratamiento y, bueno, eso hablaría de una progresión en la intensidad. Mucho ojo con eso, que podrían estar al frente de una cefalea grave. Cefalea de reciente comienzo en pacientes con cáncer, coagulopatías o anticoagulantes, bueno, ni hablar, ¿no? Ni hablar. Descarten, pidan el examen de imagen, eso es lo que tienen que hacer, ¿sí? Datos de enfermedad sistémica, ni hablar, migraña con aura atípica, ya vamos a ver migraña, ¿no? Pero cuando tengan una aura atípica, van a hacer lo posible por descartar una patología en los pacientes, ¿no? Cambios en las características de una cefalea crónica, es decir, un paciente que ustedes ya conocen como con diagnóstico de cefalea tensional, migraña, etcétera, cualquiera de las cefaleas primarias, pero que en un buen día el paciente se conoce cómo es su dolor y dice, ¿sabes qué, doctor? Este dolor que se me ha puesto es muy intenso y es muy diferente al que normalmente me da. Ese es un signo de alarma, tiene que descartar. Puede ser que no sea nada malo, pero también puede ser que haya algo aquí. Cefaleas desencadenadas por esfuerzo físico, actividad sexual, tos y determinadas posturas, sobre todo en los casos de hemorragia subaracnoidea, en las cuales ustedes tienen que descartar aneurismas intracraneales rotos, malformaciones arteriovenosas rotas, descarten, piden un examen. ¿Sí? Asociado a crisis convulsivas, ni hablar. ¿Sí? Cambios de carácter o deterioro cognitivo, ni hablar. Exploración neurológica anormal en un paciente con neuritis óptica, con hemiparesia, con hemihipoestesia, con un trastorno motor de cualquier miembro asociado a la cefalea, por favor, pidan una tomografía. Y así se van a librar de mucha responsabilidad. Y es más, si ustedes están en el internado, están en sus primeros años de residencia y pasan al estrellato, pues, ¿no? Normalmente lo que hacen los médicos es decirle, tómese esta pastilla o póngase esta inyección, se le quita el dolor y váyase a su casa. Es lo que les interesa a los médicos, descongestionar las salas de emergencia. Y la cefalea es, sin duda alguna, la principal causa de consulta del mundo. En salas de emergencia, en consultorios privados, la cefalea es la número 1, por encima de fiebre, por encima de dolor abdominal, por encima de cualquier síntoma o signo. La cefalea es la principal causa de consulta. Es la principal causa de ausentismo laboral. Entonces, no tengo ninguna duda de que ustedes, en su formación, en la parte que viene, en la rural, en el internado,
en la extramural que hacen, si es que van a poder hacer con esto del COVID, van a encontrarse con decenas, si no son cientos de pacientes con cefalea. Así que no se olviden, puede ser que esta clase que ustedes están escuchando suene un poco aburrida, este profesor no para de hablar, y yo no digo nada y estoy escuchando ahí nomás, pero saquen las buenas lecciones de las cosas que se dan. Quizás no todo les vaya a servir, pero saquen lo más importante. Este cuadro que está aquí salva vidas. Ojo con eso. Solo este cuadrito salva vidas. Ok. Entonces, de acuerdo al tipo de lesión que tenemos enfrente, nosotros tenemos mecanismos de dolor. Tenemos mecanismos mecánicos, bueno, qué bien que me sale eso. Tenemos factores mecánicos de tracción, disección y destrucción de tejido que se puede dar de manera aguda, subaguda o crónica, siendo un ejemplo típico de un cuadro agudo una masa expansiva intracraneal, por ejemplo un hematoma, y una lesión subaguda o crónica podría ser un tumor, ya sea un tumor maligno, subagudo, o de esos benignos de crecimiento lento como un meningioma, que igual tienen como característica principal daño y destrucción de tejido, compresión mecánica y producción de edema perilesional, que contribuye, el edema, la inflamación, la edematización, la presencia del líquido, contribuye a la expansión de la lesión y la disección del tejido. Deforma, tracciona vasos durales, la base del cerebro, desplaza y lo destruye. Puede producir mucho dolor y dependiendo de la ubicación de esta lesión expansiva, puede generar aumento de la presión intracraneal y aumentar otro mecanismo más, el aumento de la presión intracraneal por sí sola. Si ustedes vieron semiología y les explicaron la triada de la hipertensión intracraneal, se acordarán que hay cefalea, vómito paroxístico y edema de papila. Es la triada de la hipertensión intracraneal y se presentará como una cefalea que tendrá una ubicación dependiendo de dónde esté ubicada la lesión, ¿sí? Aparte del dolor que se produce por la propia disección y tracción de formaciones intracraneales. Dos mecanismos. Tendrán dilatación y vasoconstricción de vasos intra o extracraneales que también producirán dolor, como una sensibilización. En algunos casos, en pacientes que tienen fiebre también se puede producir cefalea. Casos en los cuales hay asociación con crisis convulsiva, liberación de histamina, estados de ingesta de alcohol, puede haber dolor, nitroglicerina y nitritos. Este tipo de fármacos puede producir una cefalea pulsátil muy severa, o cualquier alimento que pudiera tener este componente que se llama glutamato monosódico. Entonces, dentro de los factores precipitantes, ustedes tenían factores alimenticios. ¿Cuáles son los alimentos que mayormente contienen este glutamato monosódico? Principalmente embutidos, enlatados, el vino tinto, la salsa de soya, el sushi, a las personas que les gusta el sushi. Si no les duele la cabeza, bien, pero habrá alguna persona por ahí que le encanta el sushi y le duele la cabeza, pues se fregó porque no va a poder echarle la salsa al sushi. O el chaulafán también. Es la misma salsa de soya, solo que uno es un poquito más espesa que la otra. Entonces, ojo con eso. Esto de los factores alimenticios es muy variable, ¿verdad? Cada persona en un mundo, cada paciente en un mundo, y cada uno les describirá el dolor de maneras diferentes y logrará identificar los factores desencadenantes de manera muy individual. ¿Sí? Ok. Como habíamos hablado, dilatación de las arterias intra y extracraneales, dependiendo de los casos, en enfermedad cerebrovascular, arteritis de la temporal que veremos posteriormente. Si hay alteraciones en los vasos sanguíneos del polígono de Willis en el territorio de la cerebral media, pues el dolor pudiera irradiarse hacia la zona de ojos, las cejas, la frente. Si es en el eje vértebro-basilar, podría ser occipital. En algunos casos ocular. Todo dependerá de la ubicación del problema. Los aneurismas, ustedes si
estudien aneurismas sabrán que los aneurismas se pueden alojar en cualquier parte del polígono de Willis, en vasos sanguíneos, incluso un poco más distantes, como la cerebral media, la cerebral anterior, a niveles distales también puede haber aneurismas en esa ubicación. Y cuando se rompen, dependiendo de la ubicación del aneurisma, el dolor puede ubicarse en diferentes partes, ¿no? Infección o bloqueo de los senos paranasales, seno frontal, seno maxilar, incluso el seno etmoidal un poquito trasero, puede producir dolor. Generalmente es un dolor conjuntivo, muy pesado, puede ser bilateral o unilateral, dependiendo de cuántos senos afectados. Y hay mucho dolor a la digitopresión en esas áreas, ¿sí? Ok, entonces ustedes con sus perspectivas alternativas terapéuticas de otorrino solucionan esa congestión y el dolor puede terminar, ¿no? Ok, hay dolores oculares, de etiología ocular, personas que se pusieron lentes y la cefalea terminó, muy común. Todas las personas que tienen cefalea o tienen que descartar etiologías auditivas, ópticas, oculares, dentales, articulación temporomandibular, cervical. Son cosas que tienen que investigar, porque hay muchas cefaleas que están ubicadas ahí. Generalmente las oculares, temporomandibulares, auditivas, maxilares y cervicales tienen ubicaciones adyacentes al área que está afectada. Entonces, si hay un patrón semiológico de instauración a nivel cervical o a nivel de articulación temporomandibular, con la semiología ustedes identifican la ubicación y tienen que descartar alteraciones a ese nivel. No solamente pensar en migraña y en cefalea funcional, a pesar de que van a cubrir el 95% de las cefaleas primarias con esos dos diagnósticos, ¿sí? Descartarán cambios degenerativos cervicales y buscarán antecedentes de lesión en latigazo en pacientes que hayan tenido sacudidas bruscas de la cabeza, accidentes de tránsito, accidentes de bicicleta o caídas, golpes, cualquier mecanismo traumático que haya desencadenado un latigazo que puede traer como consecuencia un daño a nivel de columna cervical o más grave aún, si el latigazo es muy fuerte y se desencadena una disección de los vasos sanguíneos del cuello, podría ser de la arteria vertebral o podría ser de la carótida interna o carótida común, puede terminar en una enfermedad cerebrovascular. Pero mucho ojo con los latigazos. Una persona que sufrió un accidente de tránsito importante con un latigazo cervical está tranquilo, pero 7 días después se presenta con infarto cerebral de etiología embólica de origen arterial. Por eso que los émbolos no solamente vienen del corazón, sino que también pueden venir de arterias distantes. Ustedes tienen una disección, es decir, una apertura y un daño de la íntima y el endotelio, en el endotelio del vaso sanguíneo, eso se va disecando poco a poco y puede generar un fenómeno arterotrombótico agudo que libera un émbolo que viaja a través de la circulación cervical, ingresa por medio de la carótida interna a la circulación intracraneal y tapa un vaso sanguíneo cuando ya el calibre del vaso no logra contener al émbolo, se queda estancado y produce la isquemia, produce el subsecuente infarto cerebral como producto de un émbolo arterial carotidio que se produjo por una disección que viene como consecuencia de un latigazo cervical. Entonces, ojo con ese tipo de etiologías también. Es muy probable que se topen con este tipo de cosas y las vean, porque se ven, y sobre todo si trabajan en hospitales generales, a donde llegan estos accidentados, puede ser que se topen con esto. Tengan en mente, recuerden esta clase. ¿Sí? En los casos que son menos severos, como en los que hay casos de una osteopatía degenerativa, osteofitos, osteocondritis de la columna cervical, generalmente los pacientes van y se hacen sobar, se hacen dar masajes, y bueno, eso también puede traer un incremento de la sintomatología. Hacen masajes que los alivian por el momento, pero después incrementan más el dolor, o les aplican bloqueos con anestésicos. Bueno, eso ya cada paciente utiliza sus alternativas.
Pueden tener lo que ya vimos anteriormente, la irritación meningia, que es cuando hay etiología infecciosa o hemorrágica principalmente. También hay daño meningio de origen químico por fármacos, por mecanismos de tracción y daño de las coberturas a nivel de cuando se hacen funciones lumbares, por ejemplo. Generalmente es agudo, constante, intenso, difuso, ubicado en la región posterior de la cabeza. Puede haber un aumento de la presión intracraneal que disminuye cuando se saca líquido, disminuye temporalmente, de ahí vuelve a presentarse. Y este dolor de irritación meningia, como ustedes ya conocen, está asociado a signos meningios, rigidez de nuca, signo de Kerner, signo de Lubchinsky, signo de Binda, que son los signos que revisamos, y es fácil hacer la asociación, ¿sí? Asociados a la punción lumbar, cuando hay una cefalea como producto de la punción lumbar, en mujeres que se han hecho cesáreas, que le han puesto, o pacientes que se han aplicado anestesia raquídea, a pacientes que se les han hecho punciones lumbares por diferentes tipos de causas, pueden presentar algo que se llama cefalea postpunción. Y la cefalea postpunción, generalmente el occipito nucal, puede irradiarse en frontal y es exacerbada por los movimientos. Tiene mucho que ver con los cambios de presión por la extracción del líquido cefalorraquídeo. Puede ser un daño local, que la aguja produzca un daño a nivel de las meninges, se pierde la función de amortiguación por la extracción del líquido. Es temporal hasta que la persona pueda volver a producir líquido. El líquido está constantemente produciéndose. Hay tracción gravitacional y expansión de estructuras vasculares susceptibles al dolor. Entonces, ojo con eso. En relación a las generalidades de la cefalea, estos son los aspectos que ustedes tienen que conocer y espero que no se olviden. Okay, ya vamos a profundizar un poquito más en los tipos de cefalea. Tipos de cefalea, vamos a hablar en primer lugar de la migraña, ¿sí? La migraña es un trastorno neurológico. Es un trastorno neurológico que tiene un mecanismo fisiopatológico mixto, ¿sí? Tiene un origen neurológico a nivel de centros nerviosos en el sistema nervioso central, que trae como consecuencia una hiperactividad o una hiperreactividad del sistema vascular. Por eso se lo conoce como un trastorno crónico neurovascular, ¿sí? Etiológicamente tiene un origen genético. Siempre en los pacientes, en el 90% de los pacientes, se logra identificar un patrón, un pedigrí de prevalencia en diferentes generaciones. En otras palabras, y para hablar un poquito más claro, siempre se logra identificar un familiar de primero o segundo grado en el paciente con migraña. Habrá casos en los que no, serán mutaciones de nuevo, mutaciones nuevas en las cuales el paciente comienza por primera vez. O simplemente en el pasado no se logró identificar al familiar migrañoso y ese diagnóstico pasó desapercibido y el paciente termina diciéndole que no conoce a ningún familiar que haya tenido esto. Son personas que tuvieron dolores de cabeza muy esporádicos y que no le dieron la importancia necesaria, tanto así que no se consideraron migrañosos. Es periódica, es crónica, tiene esa característica paroxística de ataques, puede ser unilateral y alternar, pasar de un lado al otro lado, de izquierda a derecha, derecha a izquierda, o puede irradiarse a toda la cabeza, también puede ser holocraniano. Me imagino que aquí en esta clase, de los 60 y pico alumnos que son, tiene que haber migrañosos. Yo no los estoy viendo, aquí habrá alguien que le duela la cabeza. Al que le duela la cabeza diga yo. No los estoy viendo. Yo, doctor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yo también, 9, 10. Vean esas prevalencias que hay, ¿no? Esa es la razón por la cual me va bien en la consulta.
Pero no solamente por eso, sino porque ustedes deben resolverlo. Las personas con cefalea hay en todos lados, eso, en todos lados. Pero un paciente puede ir y confiar en ustedes y ustedes le calman el dolor. Pero si no resuelven el problema en verdad, o sea, resolver el problema en verdad es evitar que en el futuro se sigan repitiendo esos ataques. Eso es resolver el problema, no solamente quitar el dolor en el momento. Cualquiera puede dar una ketorolaco, cualquiera. Mi hija ya sabe que la Dolena le quita los dolores de cabeza. Pero ese no es el éxito. El éxito es conocer la fisiopatología. Si ustedes conocen la fisiopatología, van a poder aplicar el mejor tratamiento para estos pacientes. El mejor tratamiento para estos pacientes es un tratamiento combinado. Yo no voy a curar la migraña, porque la migraña hasta ahora en ninguna parte del mundo tiene cura. Hay fármacos muy buenos que la hacen desaparecer, pero después reaparece. ¿Sí? ¿No? Eso ustedes tienen que mantener bien a sus pacientes, darle una buena calidad de vida, permitir que puedan gozar de su vida, que puedan trabajar, que puedan producir, que puedan viajar. Y que si les duele la cabeza, que bueno, les puede doler la cabeza, pero que ya no sea tan intenso, que ya no sea tan severo, que solamente se resuelva tomando una pastilla en el momento y que no tenga esos ataques tan importantes e incapacitantes que puede tener. Eso es resolver la migraña, no quitarle el dolor en la sala de emergencia con una paracetamol. Eso lo hace cualquiera, la enfermera hace eso. ¿Sí? Se puede acompañar con todo el respeto para las enfermeras. Doctor, una pregunta. ¿Sí? ¿Y usted qué opina del uso del naratriptán para la migraña? El naratriptán pertenece a un grupo de fármacos que se llama triptán, ¿sí? Son inhibidores del receptor 5-HT. Si me das un poquito de chance de avanzar, lo vamos a revisar a fondo. ¿Ya? Claro, entonces, doctor, gracias. Entonces vamos a ver que la cefalea de la migraña se acompaña de náusea, vómito, fotofobia y sonofobia durante el ataque. Una cosa es conocer la fisiopatología y saber que de ese conocimiento fisiopatológico se van a derivar los síntomas directamente. Y ya lo vamos a ver. ¿Eso por qué? Porque en la mayoría de pacientes ustedes van a tener una evolución del ataque migrañoso. Y por ejemplo, ahí aparece esta palabra que significa aura. Aura es un término que se aplica en migraña y también se aplica en epilepsia. Aunque en epilepsia ya se está tratando de no usar ese término ahora, pero está tan difundido que todavía se utiliza. Yo me imagino que la mayoría de ustedes alguna vez en su vida han escuchado esta palabra. ¿Qué significa aura? Aura significa evento que precede a algo. ¿Sí? Lo que pasa es que en cefalea y en epilepsia ya se sabe que el aura no precede a nada, sino que ya forma parte de la evolución del ataque. ¿Sí? O sea, es la primera parte del ataque, no es que está inmediatamente antes del ataque, ya es el ataque. Es mucho más visible en epilepsia, quizá en aura no tanto, porque el síntoma cardinal de la migraña es la cefalea. Entonces el aura normalmente está previo a la cefalea. Pero en epilepsia el aura ya es parte de la crisis. Y eso ya se sabe por estudios electroencefalográficos. Pero bueno, todavía está el aura y todavía se utiliza el término, no se lo ha quitado. En más o menos el 20%, 15 al 20% de los pacientes pueden tener aura. ¿Sí? Los otros no, el dolor viene directamente. Pero tenemos fases en el dolor. Entonces, dentro de la etiopatogenia tenemos que, como ya vimos, tiene un componente genético. De hecho, hay síndromes específicos como la migraña hemipléjica familiar, en la cual se conoce perfectamente que hay una alteración en el cromosoma 19, el 19. Pero hay otros genes que también están inmiscuidos en cromosomas como el 1 y el 2 que se presentan con síntomas migrañosos. Hay muchos genes que se presentan en esto, tienen diferentes presentaciones. Esta es la causa, esta es la etiología.
Lo que vimos anteriormente son factores desencadenantes, gatillos, ¿sí? La migraña tiene una prevalencia del 12%, tiene un radio más o menos de 2 a 3 a 1 a predominio de mujeres. Generalmente el 20% es en inicio infantil. Algunas personas que debutan en adultez temprana o tardía, estamos hablando de 20 años, 30 años, 40 años, puede debutar con dolores tipo migrañoso y la persona dice, pero ¿por qué si a mí de niño no me daba esto? Se supone que la migraña es más común en los niños. Es muy común en los niños, pero también es muy común que debute en adultez. Así que no les sorprenda eso. Pero sí es muy raro por encima de los 50 años, ¿sí? Y cada paciente, como les dije, cada paciente va a tener su evolución en el tiempo. Puede tener muy pocas crisis, puede tener una crisis al año, o puede tener una crisis cada 2 años. Esos son los casos ideales. Sin embargo, no es la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos, los ataques son un poco más seguidos. Son mensuales, bimensuales, o pueden ser muchos ataques al mes. Un ataque al mes, 2 ataques al mes, o muchos ataques al mes, o 15 ataques al mes. Y de acuerdo a eso, ustedes van a elegir sus alternativas de tratamiento. Hay tratamientos que duran un poquito de tiempo. Y quizás en un paciente que solamente tiene un ataque cada 6 meses, ya no vale la pena darle un tratamiento crónico, sino solamente darle analgésico. Ahí sí el paracetamol de la sala de emergencia puede ayudar. Si solamente es un ataque cada 6 meses que le dan. Ahora, estos ataques migrañosos, esta migraña puede agravarse. Tiene 2 complicaciones que son las que más preocupan. Una es el estado migrañoso y la otra es el infarto migrañoso. Van de la mano el uno del otro. Ok, entonces vamos a entrar un poquito en la fisiopatología de la migraña, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Como habíamos hablado, es un síndrome neurovascular. Tiene una etiología genética que desencadena una cascada fisiopatológica nerviosa que repercute directamente sobre los vasos sanguíneos que están en la cabeza. Y tiene estas fases. La primera fase son 4 fases. La primera se llama pródromo, la segunda se llama aura, la tercera se llama ataque de dolor y la cuarta se llama proceso de remisión. El pródromo, vamos a ponerle gráfico. El pródromo es un estado que puede durar horas, incluso hasta un día previo al ataque. La persona que ya se conoce migrañosa ya sabe que se viene algo, ¿no? Sobre todo si ha pasado tantos días, le ha dado tantos ataques, ya sabe que podría presentarse estos pródromos que se dan con hipersomnolencia, bostezos, cambios de humor, trastornos alimenticios y pérdida de iniciativa, de placer, no se hallan. Entonces ya saben, chicas, en algún momento me va a dar, dice este paciente, ya se conoce, ¿sí? Generalmente se da por una hiperexcitabilidad hipotalámica, por eso en el hipotálamo están los centros de medición de ritmos circadianos, los ritmos biológicos y te vienen con somnolencia en momentos cuando no debería existir. Ojo con eso, ya se conoce. No conocemos muy bien los mecanismos, pero lo que sí podemos entender es lo que sucede después, ¿sí? Entonces, estábamos hablando de un mecanismo vascular. Ok. ¿Qué pasa, no? En estos pacientes, sea por la razón que sea, generalmente son los factores desencadenantes, se dispara esta cascada, ¿no? Se produce un fenómeno córtico, o sea, mejor dicho, es desde los centros, ¿no? Córtico nuclear con acción hipotalámica de despolarización propagada. ¿Qué significa despolarización propagada? Significa que va a haber difusión de potasio y ciertos aminoácidos excitadores, o sea, el aminoácido excitador como aspartato y glutamato
va a desencadenar una despolarización con difusión, entrada de potasio al espacio intracelular, que va a desencadenar una reacción, una despolarización por salida de sodio. Y esta despolarización que se va a producir no va a ser tan rápida y tan brusca como, por ejemplo, la que se da en un impulso nervioso normal o en un ataque epiléptico, sino que va a ser de 2 a 6 milímetros por segundo, miren, y se originará en el lóbulo occipital. Esa despolarización en el lóbulo occipital es la que se traduce clínicamente como alteraciones visuales, fotopsias, destellos y escotomas durante el aura del paciente. ¿Por qué? Porque esa es la ubicación, es por ubicación que se producen esos síntomas. Habrá pacientes que tendrán otro tipo de auras, pero será por una propagación. Comenzarán con trastornos visuales, avanzará al lóbulo parietal, un poquito al lóbulo temporal. Entonces se pueden encontrar también alteraciones sensitivas, muy comunes, un poco de náuseas, por la afectación del lóbulo temporal. Entonces se producirá esta despolarización propagada lenta, es lenta, 2 a 6 milímetros por segundo es lento, hablando en términos neurológicos, neurofisiológicos. ¿Sí? Eso, vascularmente, esta despolarización propagada con alteración y disparada de núcleos de Rafe a nivel del tronco cerebral y centros talámicos e hipotalámicos, va a traer como consecuencia una vasoconstricción. ¿Sí? Va a traer una vasoconstricción durante el aura. Una vasoconstricción durante el aura. Esa vasoconstricción va a generar una oligoemia. La sangre no va a llegar de la manera que estaba habituada a llegar y se traduce como aura clínica. ¿Sí? Entonces ya comienza a haber una asociación por despolarización propagada y activación de núcleos y disfunción mitocondrial con disminución de la fosforilación oxidativa y producción de energía que va a afectar a los vasos sanguíneos principalmente y a la corteza. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué se activa? El núcleo dorsal de Rafe y el locus coeruleus con la hiperactividad de H5-triptófano, ¿sí? Noradrenalina, ¿sí? Análogo de serotonina, obviamente, y activación del núcleo sensitivo de la raíz supraciliar, por ejemplo, en este caso, del nervio trigémino, aquí está el ganglio de Laser. Entonces se produce un circuito con el ganglio pterigopalatino, una hiperactividad, el estímulo, el ganglio pterigopalatino, se produce una hiperactividad vascular. Estábamos hablando de una vasoconstricción a nivel de, en este caso, el gráfico lo está ubicando en el lóbulo frontal, pero podría ser en cualquier parte. Y los receptores, los nociceptores a nivel del trigémino se activan y se produce un círculo vicioso, ¿sí? Un círculo vicioso de hiperactividad. Cuando ya pasa el tiempo del aura, el aura normalmente puede durar de 5 minutos, 15 minutos, media hora, máximo hasta 1 hora, 60 minutos. Si el aura dura más de 60 minutos, ya se conoce como aura prolongada. Aura prolongada. Y el aura prolongada es un factor de riesgo para presencia de estado migrañoso y infarto migrañoso. ¿Sí? Termina el aura y viene el dolor. ¿Por qué se produce el dolor? Se produce inmediatamente posterior al aura, se produce un fenómeno de vasodilatación. El vaso se dilata. Y se activan los nociceptores. La dilatación es muy intensa. Se estiran mucho las paredes del vaso sanguíneo. Y a estas alturas ya se ha desencadenado una cascada inflamatoria. Entonces vamos a tener presencia de macrófagos, vamos a tener presencia de leucocitos y vamos a tener presencia de mediadores inflamatorios, citoquinas, interleuquinas, todo lo que ustedes conocen de cascada inflamatoria. Entonces ya va a haber un mecanismo doble, una hiperreactividad vascular de origen neurológico más un proceso inflamatorio. Es por eso que los antiinflamatorios pueden ayudar aquí. ¿Okay? Entonces se desencadena este reflejo trigémino autonómico, del cual habíamos hablado,
¿sí? Hemos hablado de la hiperactividad del ganglio pterygopalatino y la hiperactividad vascular y la recepción del trigémino. Se activa la crisis y se activa hay una hiperactividad a nivel de estas vías, ¿no? El núcleo ventral de RAFE, reticular, y se modula la entrada de dolor. ¿Okay? Aquí estamos viendo ya cuál es la actividad de los elementos químicos que intervienen en la producción de la cefalea, y vemos la presencia de mediadores conocidos como neuropéptidos. Estos neuropéptidos que ustedes deben conocer son la sustancia P, la neuroquinina A y este que se llama CGRP, que es el péptido relacionado al gen de la calcitonina, que es un blanco, en verdad, es un blanco terapéutico para los investigadores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Lo que sucede es que existen fármacos que son anticuerpos monoclonales, uno conocido como Enerumab, se llama Enerumab. A ver, déjenme poner. No se escucha nada. No Doctor, estoy hablando ahorita, no estoy hablando. Ok. Listo. El péptido relacionado con el gen de la calcitonina es un blanco terapéutico. Es un blanco terapéutico para el cual se utilizan anticuerpos monoclonales, que es lo último en cefalea que se está utilizando. Se llama Enerumab. Hay más que están en investigación. ¡Pase! ¡Pase! Pase, no. Ábrame la puerta nomás, no toques. Yo envié el correo solicitando las mascarillas, pero la doctora me respondió que por cuánto tiempo se usan estas mascarillas. Usamos una diaria, pues por eso es que quiero que todos tengamos. La N95. No. Ah, la N95. Sí. Es porque me dijo Judy que había que pedir eso. Que ya les había dado por 3 semanas y que se decían. A ver, la doctora Salazar sí iba a necesitar una diaria. La doctora me respondió aquí, yo le dije que por favor se solicita las 2 mascarillas de 95 porque Judy me dijo 3 para cada médico por 3 semanas. Y eran 3 de usted, 3 la otra Mancha, 3 la otra Salazar y 3 Giovanita que hace la otra. Claro, ya todas ellas reciben. Ahí están las 12 y ahorita la otra me respondió no le saqué las fotos. ¿Por qué tiempo? ¿Para qué tiempo son esas pulsas mascarillas? No sé qué. Yo copio usted. El correo, a ver, aquí está. El correo dice Que yo estoy suspendido de mascarillas 24 horas. 24 horas, entonces hay que pedirle 20 a la doctora. También, ¿sabe qué? Depende de cuántos días ella hace electromiografía. Si ella hace electromiografía todos los días, habría que pedir 20 por mes. Son 5 días, 4 semanas, son 20 por mes para la doctora. Igualmente para Johanna, si es que ella hace todos los días, entonces sí habría que pedirle más. Ella tiene que estar protegida, todos tienen que estar protegidos aquí, no se puede escatimar en eso. Pero si ella, todo depende de los días que ellos hagan los procedimientos. Si es de 24 horas, podría ser incluso tratando de economizar un poco, pedir que usen un día, usen cada 2 días, por ejemplo. Son de todas las 24 horas, se podría hacer una cada 2 días, entonces se les pediría unas 12 o 13 para la doctora y unas 12 o 13 para Johanna. ¿Sí? Nosotros no necesitamos tanto, por ejemplo, porque yo no hago esos exámenes, y cuando yo vaya a contestar una interconsulta área COVID, ahí me dan una y
yo voy y me dan el equipo y yo uso mis cosas, ¿no? Pero no es tanto como la doctora Johanna, que están más expuestas. Entonces, ellas sí necesitan más. Y a mí me interesa que ellas estén protegidas la mayor cantidad de tiempo. Entonces, ellas tienen su visor, tienen sus lentes, tienen su mascarilla, tienen su bata, sus guantes y sus zapatitos. Entonces, ahí están protegidas. Y yo lo que consideraría es que se puede pedir unas 12 o 13 para la doctora y unas 12 o 13, lo más que se pueda, ¿no?, para Johanna. Y unas 5 más para cuando haya que hacer interconsultas. Al final serían unas, para el mes serían piezas unas 25. 25, si puedes sacar 30 mejor para el mes. Que si nos sobra, igual las vamos a usar. No entiendo por qué se hacen tantos problemas. Igual las vamos a usar y cuando se acaben pedimos más. Pero más o menos para el mes sería eso. ¿Ya? Ok. Listo. Entonces, se produce una inflamación estéril, una hipersensibilidad del vaso sanguíneo, una vasodilatación de arteriolas. ¿Sí? Todo por el desencadenamiento de liberación de estos péptidos vasoactivos. ¿Sí? Son blancos para el tratamiento. Otros blancos de tratamiento son fármacos que actúen directamente sobre el vaso sanguíneo. Ya vamos a ver. Ok. Entonces, cada paciente va a tener un relato diferente en cuanto a tiempos y en cuanto a síntomas. Perdón. Síntomas prodrómicos que preceden, eso solamente para resumir: alteraciones de humor, alteraciones de memoria, dificultad para denominar, anomia, cansancio, depresión, bostezo, alteración del apetito. Eso ya lo vimos anteriormente, son los prodrómicos. Y aquí, revisando, ya una vez que ya conocemos el fenómeno fisiopatológico neurovascular que se produce, entonces ya podemos entender por qué se presentan los síntomas. Todo dependerá de dónde se inicia la despolarización propagada lenta y hacia dónde se irradia. En la mayoría de los casos, el inicio es en región occipital y esa es la razón por la cual la mayoría de las auras son visuales, aunque también puede haber aura sensitiva, puede haber aura que tenga que ver con alteraciones del lenguaje, o también puede haber auras motoras que no son tan comunes. Alteraciones del lenguaje y alteraciones motoras se conocen como ¿sí? Y las visual y sensitiva, que son más comunes, son típicas, son presentaciones típicas. Y miren la duración, ¿no? Generalmente dura de 10 a 30 minutos, pero si dura más de 60 minutos ya es prolongado. Ok, entonces, eso durante la vasoconstricción. Durante la vasodilatación subsecuente se produce dolor. ¿Sí? Entonces aquí tenemos ejemplos de auras, ¿no? Aquí se ve alucinaciones visuales, palinopsia, que tiene que ver mucho con las cosas que se mueven como que van dejando una estela, eso se llama palinopsia, porque hay un escotoma central, una mancha central negra, o destellos, visión de rayos, fotopsias, flashes, luces, fotopsias. También puede haber disestesias, parestesias, hipoestesia, hiperestesia, hormigueos parcheados o en áreas trigeminales definidas. Puede haber incluso disestesias a nivel de miembros superiores. Y esto se debe diferenciar de las crisis epilépticas focales. Ya cuando veamos epilepsia veremos eso. ¿Okay? Entonces aquí están ordenaditas, auras motoras, auras afásicas que son atípicas, o casos mucho más raros, en los cuales se presenta el aura, pero después del aura ya no viene nada, no hay dolor. Muy raro, se llama aura sin cefalea. Eso se debe diferenciar de los ataques isquémicos transitorios. Entonces, dentro de ya al momento del ataque, ustedes identifican el dolor como un dolor pulsátil. El dolor de la migraña tiene que ser pulsátil, ¿sí? En algunos casos puede ser combinado, puede ser mixto, o sea, puede haber una migraña y una cefalea tensional. No es infrecuente, se ve bastante, de hecho, ¿sí? Pero el dolor de la migraña es pulsátil, muy intenso. ¿Sí? Puede durar hasta 24 horas y en los casos más severos 72 horas. Opresiva, pulsátil, difusa, hemicraneal,
fluctuante, puede ir de un lado al otro, se irradia, ¿sí? Puede haber en algunos casos edema de la arteria temporal. Localización occipital es muy rara, la localización occipital es mucho más factible en la cefalea tensional. Puede aumentar con movimientos, con los ejercicios, con cambios de presión, puede incrementar con la presión sobre la cabeza al apoyarla sobre la cama o la almohada, y se asocia a fotofobia, sonofobia, osmofobia, náusea, vómito y diarrea, ¿sí? En algunos casos puede acompañarse de midriasis en el mismo lado del dolor, y generalmente se da por trastorno de fibras del ganglio ciliar, ¿sí? Aquí están los criterios de diagnóstico. El criterio para el diagnóstico de migraña de la IHS, tiene que haber una historia, exploración clínica y exámenes complementarios negativos, es decir, debemos descartar otras patologías, otro proceso de lesión cerebral, y deben ser ataques múltiples, al menos 5, de duración de horas o días, de un dolor que sea pulsátil, unilateral, de intensidad moderada o grave, que aumenta con actividad. Y debe estar acompañado de una de las siguientes características: náusea, vómito, ambos, fotofobia o sonofobia. Entonces, fácil, diagnóstico fácil de migraña, ¿sí? En los estudios de tomografía o resonancia magnética no vamos a encontrar lesión. En caso de que el dolor tenga una característica diferente a lo que hemos visto, estamos obligados a descartar lesiones intracraneales. Ejemplo, si el aura no es visual, si es muy prolongada, si no coincide con su momento, sino que se monta encima del dolor, ¿sí? Siempre del mismo lado, o encontramos algún signo neurológico anormal en el examen físico, como papiledema, rigidez de nuca, turgencia y induración de arteria temporal superficial, cualquiera de esos signos. Esos son los signos: hemiparesia, hemipostesia, cuadriparesia, lo que ustedes quieran. Cualquier signo neurológico ya debemos descartar. Y bueno, si sale normal, bueno, ya nos quedamos con el diagnóstico de migraña, pero si no, hay que buscar la otra etiología. Este cuadrito tiene utilidad porque permite diferenciar la migraña, los ataques migrañosos, de una epilepsia focal y de una isquemia cerebral transitoria, que son generalmente las patologías que ustedes deben descartar cuando se encuentran con estos fenómenos de aura y dolor tipo migrañoso. Por eso que el aura puede ser visual, sensitivo o motora, pero ustedes también tienen, por ejemplo, en epilepsia tienen manifestaciones visuales, sensitivas o motoras, y en la isquemia cerebral transitoria generalmente las manifestaciones visuales son diferentes. En una isquemia cerebral transitoria ustedes van a tener una maurosis fugaz, pueden tener trastorno sensitivo y motor, pero los tiempos van a ser diferentes. Generalmente en una isquemia, si ustedes tienen una migraña con un aura que dura poco tiempo, dura 5 o 10 minutos, es menos probable que se trate de una isquemia focal. Y generalmente los trastornos epilépticos duran muy poco tiempo, son paroxísticos muy cortos, duran segundos, un par de minutos máximo. Entonces, ojo con eso, progresión muy rápida. Epilepsia. La isquemia focal es segmentaria acá y puede durar un poco más. ¿Sí? Rara vez es alternante, a diferencia de la migraña, en la cual sí se puede ir de un lado al otro. Y bueno, son una serie de síntomas que ustedes van a tener que ir viendo poco a poco. Entonces, cuando ustedes ya descartan que se trate de alguna lesión cerebral y hacen el diagnóstico de migraña, tienen que ver cómo tratan al paciente. Todo dependerá de bajo qué circunstancias llega donde ustedes. Si es un paciente que ya es crónico y que no está con mucho dolor en este momento, pero quiere que ya no le sigan apareciendo más ataques, o en cambio es el paciente que llega con un ataque severo 10 sobre 10 a la sala de emergencia. Dependerá mucho de esa circunstancia. Entonces ustedes tienen alternativas.
tienen que utilizar alternativas no farmacológicas y alternativas farmacológicas. Y dentro de las alternativas farmacológicas, ustedes deben utilizar un tratamiento sintomático y un tratamiento preventivo o profiláctico. El tratamiento sintomático es aquel en el cual el objetivo es calmar el dolor. Ese es el que yo les digo que todo el mundo lo hace. Utilizan analgésicos de diferentes tipos, antiinflamatorios, en algunos casos usan hasta esteroides, ¿verdad? Y se usan estos tipos antimigrañosos como ergotamínicos o triptanes que pueden ayudar a cortar el dolor. Eso es para cortar el dolor. En cambio, el tratamiento profiláctico tiene como objetivo impedir que esta migraña se prolongue mucho en el tiempo, disminuye la frecuencia e intensidad de los ataques, hasta que llegue un momento en el cual los ataques desaparecen. Entonces, veamos, dentro del tratamiento no farmacológico son 3 cosas principales las que hay que controlar. Uno es la calidad del sueño, el otro es que el paciente realice actividad física y lo otro son factores alimenticios. Dentro del patrón de sueño, no puede fumar, debe ser una dieta en la cual se elimine todos estos alimentos de los cuales habíamos hablado, disparadores o gatillos de ataque migrañoso. Debemos eliminar el alcohol de estos pacientes, tratar de eliminar el estrés o cualquier trastorno emotivo, depresión y ansiedad. Se debe instaurar estrategias de ejercicio, evitar... bueno, en verdad aquí están nombrados uno por uno, pero la lista, como les digo, puede ser muy grande. Chocolate, frutos secos, vino tinto, enlatados, embutidos, incrementos, muchas grasas, o cualquier alimento que tenga glutamato. Eso con cada paciente. El sueño, ejercicio y alimentación, fundamental para el tratamiento. Y de ahí, en relación al tratamiento farmacológico, estábamos hablando del tratamiento sintomático. Esto que está aquí es el tratamiento sintomático. Habrá antiinflamatorios o tratamientos no específicos. Al hablar de no específicos, estamos hablando de fármacos que no intervienen directamente en la hiperreactividad vascular, sino que más intervienen en la cascada inflamatoria, que, como ustedes vieron, ¿por qué funcionan los antiinflamatorios? Funcionan porque hay un componente inflamatorio. Y aparte de eso, si ustedes lo juntan con un tratamiento que es vasoactivo, digamos así, van a tener mejores alternativas. Es por eso que muchas veces los fármacos que ustedes compran en las farmacias, les voy a poner un ejemplo típico, Excedrin, por ejemplo, son fármacos que ya vienen combinados. Les viene combinada aspirina con paracetamol y ergotamina, vienen combinados. Entonces son fármacos que intervienen en la cascada inflamatoria, pero también son vasoactivos, ¿sí? A veces vienen solos y hay que tomarlos independientemente, o a veces vienen combinados en una sola tableta. Entonces, los no específicos, ejemplos, ácido acetilsalicílico, paracetamol, antiinflamatorios no esteroideos, generalmente es lo que se utiliza. Y dentro de los específicos, derivados de la ergotamina, dihidroergotamina o triptano, que son altamente vasoactivos. Entonces, aquí hay, por ejemplo, una etiqueta de un ejemplo de lo que les estaba mencionando, ¿sí? Butalbital, acetaminofén, cafeína y codeína, una bomba. Puede ayudar, ¿no? Todo dependerá de lo que ustedes elijan. Todo esto es para el episodio agudo. No se olviden, esto es para el episodio agudo, ¿sí? Aspirina, paracetamol, AINES para dolor moderado. Este butalbital no lo tenemos disponible en Ecuador. Y para los casos más graves usamos triptanos y ergotamina. Dentro de los triptanos tenemos sumatriptán, tenemos naratriptán, tenemos rizatriptán, tenemos solmitriptán, y tenemos diferentes vías de ingesta, vías de administración. Tenemos vía oral, sublingual, intranasal o intravenosa. Si el paciente tiene mucha náusea, se le puede agregar un antiemético. Ahí dice metoclopramida. Yo no soy fan de este fármaco por la capacidad que tiene para producir extrapiramidalismo,
pero si se va a aplicar con moderación, podría tolerarlo, ¿sí? Más me gusta la domperidona. Más me gusta la domperidona que la metoclopramida. Pero bueno, de modo, aquí les encanta usar ese fármaco, y muchas veces voy a las salas de emergencia y me encuentro con pacientes rígidos debido a que le ponen una metoclopramida cada 8 horas, ya van 8 días de tratamiento. Me encuentro con pacientes rígidos y asinéticos. Ok, entonces los triptanos actúan bloqueando el sinapsis 1-GT en el núcleo del trigémino y son agonistas serotoninérgicos, no 5-HT. Esa es la función de ellos. Ok. El fármaco del cual habíamos hablado como bloqueador del péptido relacionado con el agente de la calcitonina es más de tipo profiláctico. Ya lo vamos a ver, ¿no? Entonces, mucho ojo con los efectos secundarios de los triptanos. No se debe administrar en personas que tengan un alto riesgo cardiovascular por lo vasoactivos que son, ¿no? Tratar de no aplicarlo. Eso en el tratamiento analgésico o abortivo. También le dicen abortivo, pero no porque una mujer vaya a abortar su embarazo, sino que corta el dolor, por eso se llama abortivo. En cambio, el tratamiento preventivo se debe aplicar en personas que tienen mucha repetición de ataques en un mes. Aquí dice más de 2 ataques al mes, ¿sí? Podría ser, sobre todo si es una persona que normalmente se incapacita con los ataques de dolor. Pero normalmente se utiliza el corte de 4 ataques por mes. ¿Cuáles son los fármacos profilácticos que utilizamos? ¿Sí? Bloqueadores beta, antiepilépticos, antidepresivos, que pueden ser tricíclicos o inhibidores de recaptación de serotonina, y otro tipo de fármacos como toxina botulínica o anticuerpos monoclonales, que son bloqueadores del péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Entonces, viendo el cuadrito, tratamiento sintomático, tratamiento analgésico, paracetamol, aspirina, naproxeno, ibuprofeno, ketorolaco, dextroprofeno, antieméticos, metoclopramida, domperidona, ¿sí? No nos olvidemos de los derivados de la ergotamina y los triptanes. Aquí están. Sumatriptán, solmitriptán, naratriptán, risatriptán, almotriptán lo tenemos en Ecuador, L-triptán había, pero ya no lo traen, y frobatriptán ya no lo tenemos. ¿Sí? Tartrato de ergotamina, todo lo tenemos disponible, ¿no? Sumatriptán lo tenemos disponible en las 3 presentaciones, solmitriptán lo tenemos en oral, naratriptán lo tenemos también en oral. ¿Sí? Funciona muy bien. Entonces, la única precaución que deben tener es con los pacientes hipertensos y con cardiopatía. Si no, pueden usarlo sin problema en un paciente con migraña. ¿Ok? En las dosis que están especificadas ahí. Ahora, ¿cuál es el mejor momento para tomar el tratamiento analgésico? Es, si se puede, durante el aura, sería ideal. O apenas comienza el dolor. Es el mejor momento para tomar el analgésico. Y bueno, ahí vemos cómo nos va. Si el paciente no responde adecuadamente, ya tendríamos que usar otro tipo de alternativas, ya ingresarlo y ponerle una medicación intravenosa, que estaría constituida básicamente por un antiinflamatorio ya intravenoso, quizás una benzodiazepina para calmar un poco el estrés que tiene este paciente, y usar esteroides intravenosos. En cuanto al tratamiento preventivo, como habíamos hablado anteriormente, está encaminado a disminuir la frecuencia e intensidad de los ataques hasta que el ataque desaparezca. Y tenemos los diferentes grupos. Tenemos los beta bloqueantes, dentro de los cuales está propanolol, nadolol, metoprolol, atenolol, de los cuales yo prefiero personalmente el propanolol, que es el que está más indicado. Los otros también están indicados, pero propanolol es el que se utiliza normalmente, si lo tenemos disponible. Ahí tenemos los antagonistas de calcio como flunaricina, nicardipina y verapamilo, de los cuales flunaricina lo tenemos disponible aquí y da excelentes resultados. Nicardipina y verapamilo se usan con mucha menos frecuencia, se usan para otras cosas, como ya verán posteriormente. Otro tipo de cefalea.
Dentro de los antiserotoninérgicos, metilsergida y pisotifeno no los usamos mucho, pero sí utilizamos antidepresivos, como amitriptilina e imitamina, pertenecientes a los antidepresivos tricíclicos, o usamos la fluoxetina, la fluoxetina, la sertralina, duloxetina o paroxetina como inhibidores en captación de serotonina. Dentro de los antiepilépticos tenemos disponibles también el topiramato y el valproato, los dos los podemos utilizar. Y bueno, de tipo AINES como profiláctico no es lo que yo utilizaría más, salvo que fuera un ataque esporádico, se utilice AINES unos días y de ahí ya se lo suspende, porque ya saben ustedes que es gastrotóxico y nefrotóxico. ¿Sí? Entonces, esos son los fármacos que se utilizan. Entonces, tenemos una extensa gama de tratamientos para usar. El conocer todo esto que les acabo de decir es lo que les permite a ustedes triunfar a la hora de combatir este tipo de patología. Les estoy dando mis secretos para que ustedes también los apliquen y que no tengan problemas. Al final de cuentas, los pacientes siempre terminan viniendo al consultorio. Porque, no sé, porque se olvidan, ¿no?, de todo lo que les digo y le vuelven a poner paracetamol en el consultorio. ¿Ok? Entonces, ¿se puede complicar la cefalea? Obviamente que sí, los tratamientos no son una panacea y en algunos casos pueden fracasar y se puede complicar, sobre todo si el paciente no aplica sus medidas no farmacológicas. Hay pacientes que se olvidan de tomar su medicina, se pasan tomando alcohol, malas noches, mucho estrés, la vida diaria, ¿no? Entonces no son disciplinados. No son disciplinados y eso de ahí trae como consecuencia, y empiezan a abusar de analgésicos, empiezan a tomar paracetamol, ibuprofeno, empiezan toma todos los días y se olvidan del tratamiento integral de esto. Entonces se complican, se vuelve una cefalea crónica diaria. En estos pacientes puede haber abuso de analgésicos y hay que suspender todo, hay que suspenderlo. Dar medicación intravenosa para tratar el dolor y volver a comenzar con el tratamiento. ¿Sí? Hay que tratar factores acompañantes como ansiedad, depresión e insomnio. Y de lo que hemos estado hablando constantemente, el estado migrañoso, más de 72 horas a pesar del tratamiento, que puede terminar en un infarto migrañoso. ¿Sí? Entonces hay que descartar esa lesión por imagen y tratar este infarto migrañoso como se trata cualquier infarto cerebral. Veremos en clases posteriores. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre migraña? Sí, doctor. Lo que pasa es que yo había leído que había también como que un quinto estadio, por así decirlo, que es el estadio de resaca. ¿Eso se sigue aplicando todavía o ya no? Mira, se pueden leer muchas fuentes. Cada uno, o sea, la resaca podrías atribuirla como el periodo de refractariedad y el paciente que comienza a recuperarse. Y eso de ahí no está tan difundido. No acostumbro hablar yo de resaca en migraña. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Qué tan común sería el estatus migrañoso en nuestro medio, más que todo? El estatus migrañoso es muy común. No manejamos tasas de prevalencia o tasas de incidencia de ese fenómeno, pero sí está alrededor del 5% de los casos de migraña. Entonces, al final siempre terminan ingresándose. Son los típicos pacientes migrañosos que se terminan ingresando. Que llevan muchos días con dolor y se los ingresa. Si un paciente obedece su tratamiento con disciplina, hay bastantes posibilidades de mejorarlo. Pero sí tenemos, de cada 100 pacientes que veas, por lo menos vas a tener unos 5 ingresados por esto. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctor, si aplicamos medicamentos en el estado prodrómico, ¿podríamos evitar el dolor o ya una vez instaurado va a desencadenarse toda la cascada y va a llegar al dolor del paciente? A ver, cuando tú estás usando tratamiento profiláctico, el paciente es disciplinado, es bastante probable que el dolor sí aparezca, pero aparezca mucho menos intenso, ¿sí? Cuando ya están los pródromos, ya es un poco difícil evitarlo. Lo que sí puedes hacer es que
ese pródromo no aparezca tan frecuente, cada vez sean menos frecuentes, y que si llegara a aparecer y viene el dolor sea mucho menos intenso. O sea, con el pródromo, si ya apareció, es bastante probable que si le duele la cabeza, así es un poquito. Entonces tienen que cortar ese dolor. Lo importante es que no le dé el pródromo. Ese es el éxito. Doctor, buenos días. Yo quería hacer una pregunta de cuál sería la razón por la que estando en un episodio migrañoso, aún así tomando el tratamiento sintomático no pase con eso, pero sí al momento de inducirse vómito. A ver, no creo haber entendido muy bien, pero si la entendí, la pregunta es ¿por qué, a pesar de estar tomando el tratamiento sintomático, igual el paciente vomita? No. O sea, por ejemplo, en mi caso, a veces yo sé tomar el tratamiento sintomático para el dolor, pero no me hace efecto. Para que me pase el dolor, lo que yo tengo que hacer es inducirme el vómito. ¿Y por qué no? ¿En qué momento se toma usted la pastilla como para decir que no le funciona? ¿Es al comienzo, antes o durante el dolor? Al comienzo, cuando tengo fotopsia. Ahí lo toma. ¿Y qué toma? Ergotamina o si no, Migrax, que es una combinación de paracetamol con cafeína y dihidroergotamina. Durante la hora y no funciona. No, generalmente lo único que funciona es inducirme el vómito y ahí sí se me pasa, casi enseguida. ¿Y ha probado con triptanes? No, con eso no. ¿Por qué no prueba con eso? Es muy probable que le ayude, si es que el diagnóstico es adecuado. Yo no sé si usted tenga migraña, probablemente sí la tiene y ya se la diagnosticaron. Entonces, si es así, si es que usted tiene migraña, podría intentar con otra alternativa, quizá un poquito más fuerte. Si ya no funcionó esa asociación de ergotamina con paracetamol y nitroglicerina, a veces lo utilizan, podría utilizar los triptanes a ver cómo le va. Y al mismo tiempo empezar a tratar su dolor de cabeza con todas las medidas que hemos hablado. Cuando una persona no aplica el tratamiento profiláctico y el tratamiento no farmacológico, generalmente sus ataques son más severos, más intensos y mucho más refractarios. Al decir refractarios me estoy refiriendo a que no responden bien al tratamiento. Entonces, no vaya a ser usted una de esas personas que solamente se está tratando los ataques con analgésicos. No, doctor, gracias. Bueno. ¿Alguien más? Doctor. Sigue. Doctor, ¿qué es cierto del uso de lisinopril y candesartán para el tratamiento preventivo de migraña? Siempre salen nuevos fármacos, ¿no? Usar ARA2 y inhibidores de ECA en verdad no están indicados, como ustedes vieron en los cuadros, no están indicados. Por eso no se los doy. Se puede hacer ensayos de mucho tipo para utilizar nuevos fármacos, pero todavía no están aprobados. De hecho, esos no son los únicos, hay muchos más que se están probando también. Pero si no está dentro, o sea, por ejemplo, ustedes no vieron en la lista ningún ARA2, no vieron ningún inhibidor ECA. Es porque no están indicados. Lo que se hablaba era de antidepresivos, antiepilépticos, inhibidores de la recaptación del calcio, de los canales del calcio o de beta-bloqueantes. Eso es lo que se usa normalmente. Y ahora se está usando antagonistas de CGRP. También está probada, eso sí, la toxina botulínica en un esquema que se llama PREST, que ese sí se utiliza normalmente para poner en puntos de dolor. Pero estos otros fármacos, quién sabe, ¿no? Quizás en el futuro, pero todavía no. Doctor, puede que en algún momento del tratamiento de un paciente con migraña los medicamentos ya dejen de hacer efecto como tal y llegue a no haber algún tipo de tratamiento para una persona. Mira, lo que te podría decir con respecto a eso es que puede pasar,
generalmente es muy poco probable que un solo médico haya probado de manera adecuada todos los fármacos y que haya tratado todas las alternativas. En primer lugar, por ejemplo, aquí en Ecuador tenemos deficiencia con algunos fármacos, por ejemplo, no tenemos en el humano. Entonces, no te puedo decir si todos los pacientes que no responden a los demás tratamientos faltaría que respondan o no a estos fármacos nuevos que se están utilizando, que en verdad no son tan nuevos, ya tienen un par de años. Pero sí hemos tenido casos muy refractarios. Uno en especial, me acuerdo que se ha usado muchas alternativas y que aún así no se logra controlar de la mejor manera. Ha ido a todos lados, incluso ha salido del país a buscar ayuda y aún así sigue con los dolores. Es un tratamiento combinado, tiene mucha comorbilidad psiquiátrica también, pero no se logra controlar bien ese dolor. Pero eso no es la regla, gracias a Dios, ¿no? Si no, estamos hablando, no pudiéramos resolver el problema. La mayoría, yo trataría del 99% de los pacientes, de alguna manera se les logra resolver el problema. Listo. Ok, vamos a pasar a un tema más cortito. Esto es muy cortito. A pesar de que es la cefalea más común de todas, no tiene tanto enredo como la migraña. La cefalea tensional es sin duda la cefalea más frecuente que tenemos a la vista. Se presenta en el 80%. El 80% de la población por lo menos les relatará un episodio en su vida de cefalea tensional. Ahora hay personas que dicen, no, a mí no me duele la cabeza, nunca me duele. Por ahí, un día, una vez, hace como 20 años me dolió, pero de ahí nada más, ya te dolió. Entonces ya la tienes. Y sí, me dolió un poquito aquí, al lado encima de las orejas, en ambos lados. Hay que hacer bien la historia para saber bien los patrones de distribución de este dolor, ¿no? Que no tiene la misma distribución que tiene la migraña, tampoco tiene las mismas características clínicas de la migraña. En el 3% de los casos se vuelve crónica y está muy asociada a trastornos emotivos, depresión, ansiedad, angustia, trastornos unipolares y bipolares de ánimo. Aquí, en cambio, no hay ninguna transmisión genética que puede dar a cualquiera y, una vez más, tiene predominio femenino por alguna razón ha de ser. Tenemos la tendencia a pensar que hay un componente hormonal ahí, ¿sí? La fisiopatología no es muy bien conocida, sin embargo, sí se sabe que hay estimulación de nociceptores a nivel osteomuscular, cefálico y cervical. Ustedes vean la distribución que tiene dolor en el gráfico, vean fronto bitemporal, retroauricular, supraauricular a nivel de músculos de la masticación, occipital, nucal y espalda superior. Tiene tendencia a tener una proyección en cintillos, como los tenistas que usan cintillos o las personas que hacen ejercicio y se ponen cintillos, puede presentar ese patrón. Pues que yo estoy teniendo ahorita poniéndome este casco con visor me lo tengo que apretar un poquito, esa es la distribución. Y bueno, podría haber una estimulación del núcleo espinal del trigémino o el asta dorsal de la médula cervical. Se cree que esos mecanismos pueden intervenir, sin embargo no está todo 100% conocido. Hay una tensión mantenida de músculos pericraneales en pacientes incapaces de relajarse de manera adecuada. Y tiene unas características clínicas, ¿no? El dolor es tipo presión, es opresivo, no es pulsátil. Es constante, no llega a ser tan severo como la migraña 10/10, puede ser leve o moderado, generalmente bilateral, a diferencia de la migraña en la cual la mayoría de los casos es unilateral. También puede haber casos bilaterales en migraña, pero generalmente no comienza así. 90% frontotemporal se puede acompañar de parestesis, ¿sí? Meses o años, y sí mejora con el reposo, en cambio. A diferencia de la migraña, que el reposo no ayudaba mucho, ¿sí? Puede ayudar con analgésicos, se necesita un soporte psicológico, relajantes musculares también ayudan mucho en este tipo de casos, y ciertos antiinflamatorios no esteroideos. No se acompaña de ningún signo neurológico. Acuérdense que en migraña sí había
signos neurológicos y síntomas neurológicos. Había auras, había fotopsias, había trastornos auditivos, náuseas, vómito. Acá no hay nada de eso. Pero sí hay mucho dolor a la digitopresión. Uno ejerce un poquito de presión con los dedos y duele. El músculo está sensible. Entonces, ojo con eso. Músculos de la frente, músculo temporal, músculo de trapecio, músculo occipital, músculo maseterino. Todos están dolorosos a la digitopresión. Entonces, las alternativas terapéuticas que hay aquí también son farmacológicas y no farmacológicas. A diferencia de la migraña, no tenemos muchas alternativas profilácticas. Aquí se utilizan mucho los antidepresivos también, como la amitriptilina. También se utilizan inhibidores de recaptación de serotonina para bajar este aspecto emotivo como génesis del dolor. ¿Sí? Y se los junta con relajantes musculares y con antiinflamatorios o paracetamol, ¿sí? Para el tratamiento sintomático. Entonces, ustedes revisan bien a su paciente, aplican la semiología del dolor, descartan manifestaciones neurológicas focales. Igualmente, si es primera vez que le duele, y a pesar de que ustedes crean que es una cefalea tensional, siempre será prudente que hagan una neuroimagen para descartar lesiones cerebrales. Y en algunos casos, realizar esa imagen les puede servir como placebo. El simple hecho de que ustedes le digan que la tomografía o resonancia del cerebro están normales, ya hace que el paciente esté un poco, ay, estoy más tranquilo, qué bueno que no tengo nada malo. Y sirve como placebo. ¿Sí? A pesar de que se dice que los estudios de imagen no son tratamiento, en este caso pueden ayudar en algo. ¿Sí? Entonces, se trata la ansiedad, se trata la depresión. Cuando son crónicos, como dije, se utiliza triptilina, sertralina, fluoxetina, duloxetina o imipramina, que no tenemos en Ecuador, y se lo mantiene, dependiendo de qué respuesta tenemos, ¿no? El tiempo depende mucho de la respuesta. Entonces, se utiliza mucho en estos pacientes también técnicas de masaje, terapias, acupuntura, compresas, ultrasonido, y se le pide encarecidamente al paciente que se someta a un régimen de ejercicio que ayudará mucho en la tonificación muscular, músculos cefálicos, músculos faciales, músculos cervicales, músculos de la espalda, de los brazos. Se pide, por favor, que se tonifique mucho esa parte para, de esa forma, eliminar la hipersensibilidad osteomuscular que existe en los pacientes. Y eso ayuda también mucho con el tratamiento. Entonces, también es un tratamiento integral, en el cual hay que hacer una evaluación clínica, un diagnóstico, descarte de patologías cerebrales, tratamiento de ansiedad, depresión, tratamiento local osteomuscular y antiinflamatorios y relajantes musculares. Miren, que es un abordaje importante también, no es de pasarlo por alto. No es, tiene una cefalea tensional, nada malo, tómate una paracetamol también y andate a la casa. Tampoco van a solucionar el problema si hacen eso. Lo van a solucionar por unas horas nada más. Igualmente el paciente después se sentirá decepcionado si los dolores se vuelven crónicos. Entonces, ojo con eso. No les cuesta un poquito más meterle un poquito de cerebro al asunto y un poco de empatía con su paciente y resolverle el problema. Seguramente ese paciente regresará y regresará. Y ustedes les irá muy bien en sus consultas, si es que deciden ver este tipo de pacientes. Si van a ser clínicos, por ejemplo, internistas, van a ver esto, lo van a ver siempre. Los clínicos parece que no tienen mucha paciencia solucionando este tipo de cosas, al final terminan yendo al neurólogo. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Y bueno, eso en cuanto a la cefalea tensional. No sé si existe alguna duda de todo lo que hemos visto ahora. Una duda más. Yo tengo una pregunta. ¿Las parestesias, cuando vienen con la cefalea, se puede considerar un signo de alarma? Sobre todo si está localizada. O sea, si usted considera esa parestesia como una localización específica, digamos que tiene una parestesia hemicorporal, o sea, en la mitad de un cuerpo, de un hemicuerpo, y usted identifica ese patrón, podría considerarse un signo de alarma, porque ya pasaría a ser un signo neurológico focal de afectación sensitiva hemicorporal. Pues,
podría ser que tuviera algún problema parietal, un problema talámico, un problema en el tronco a nivel meniscal, podría ser en cualquiera de esos niveles y la obligaría a descartar. Ahora, si es una paciente que, mire, ¿sabe qué? Ya a mí me dan estos hormigueos todo el tiempo y no me pasa nada y ya tengo años con esto. Bueno, quizás no sea algo que genere muchísima preocupación, pero si no se ha investigado nunca, vale la pena descartarlo. ¿Sí? Pero una parestesia, digamos una parestesia peribucal, una parestesia periocular bilateral, quizás no es tan sugestiva de un signo de alarma, pero si es una parestesia localizada en un patrón sensitivo definido, eso sí es un signo de alarma, porque es un signo neurológico. Y dentro de los signos de alarma, que usted asocie la cefalea con signos neurológicos, es un signo y tiene que descartarlo. Gracias, doctor. Nada más. Bueno, entonces nos quedaremos ahí. En la siguiente clase veremos otros, creo que es mañana, ¿no? Veremos otras cefaleas un poquito más cortas y terminaremos con imágenes, ¿sí? Bueno, ahí me voy a quedar. Las clases hasta las 10, ¿no? Sí, Doc. Bueno, entonces ahí me voy a quedar. Seguimos mañana, ¿ok? Doctor, hay un deber que usted sube a la plataforma de las cefaleas, diagnóstico y tratamiento, un PDF que es para 3 días. ¿Puede explicar, por favor? ¿Cómo hay que hacer el deber? Hay que hacerlo haciéndolo, pues, escribiendo y haciéndolo, ¿no? Hablar de... A ver, yo, pues, que son 3 grupos, puse los deberes. Un análisis del diagnóstico diferencial de las cefaleas, eso es lo que tiene que hacer, ¿no? No hay mucho drama con eso, como en la escuelita. Resumen. Una preguntita. Sí, dígame. Doctor, hay un caso clínico en el bloque que nos corresponde esta semana. Ese Ajá. caso clínico refleja que ya no está habilitado para subir la tarea y que ya pasó el tiempo, o ya pasó para subir la respuesta. Ya pasó, que no, a nosotros nos dijeron que ese caso clínico les iba a pitar unas alarmas ahí para que ustedes hagan. Entonces, no sé, pues yo, como les digo, yo soy absoluta y totalmente neófito y nuevo en este tipo de programas de software y plataformas, entonces no sé qué es lo que pudo haber pasado. Trataré de revisar a ver si se les puede dar otro plazo. Seguramente sí se ha de poder, ¿no? Pero no sé, pues tendría que ver. Gracias, doctor. Sí, tengo entendido que usted creo que puede o modificar la fecha o borrar la tarea y volver a subirla. Creo que que esa es la opción que tiene. Ya. Bueno, voy a tratar bien. La verdad es que esto ha sido tan abrupto como un ataque de migraña paroxística que no estamos como estoy camaroneando todavía con esto, entonces no sé cómo solucionar algunas cosas. Seguramente tiene que haber alguna forma, ¿no? Tampoco es que me ponga a sufrir por eso, debe ser lo más fácil del mundo, pero a veces no se sabe cómo hacerlo. Entonces voy a tratar de cambiar eso, a ver si se puede, no sé cómo. Lo que pasa es que yo creo que me cercioré de que las lecciones y los deberes sean para el final de la semana, no que sean ahora. Entonces, no sé si habré puesto mal una fecha o algo, ¿no? Porque las puse fue para el viernes, el sábado, en ese tiempo las puse. Así que bueno. En todo caso, ya voy a ver. Listo. Ok. Parece que cuando está activada la cámara, entonces es más lento. Voy a tener que apagar siempre la cámara. Muy bien. En este momento
Si no hay más preguntas, me voy a salir de esta reunión. Doctor, disculpe. No, ya ver, corrijo ay, perdón. Corrijo mi incógnita. No era que no se puede, no era que la fecha haya pasado. El problema está en que no hay opción para subir la tarea. Ese era el problema. No hay opción para subir la tarea. Ay, Doctor, yo creo que Fanny se refiere a que no hay una viñeta que aparezca donde nos dé la opción para subir la respuesta, ¿verdad? ¿Verdad, Fanny? Sí. Es que, bueno, tengo una acotación. La fecha de entrega está para el domingo 14, entonces de seguro en ese día y a esa hora que está ahí se va a habilitar el botón para entregar. Es probable, sí, es probable. Vamos a tener que ir experimentando, no va a quedar otra. Sí, yo puedo preguntar, puedo averiguar para decirles a ustedes para que estén tranquilos, pero no creo que haya mayor complicación con eso. Uno pone generalmente esos límites de tiempo, la computadora hace que los ponga para que ustedes tengan, por ejemplo, en el caso de las preguntas y lecciones, les da poco tiempo porque después lo que ustedes van a hacer es copy-paste, se van a pasar copiando. Entonces, ni no van a aprender nada, no van a estudiar. Esa es la razón por la cual son plazos. ¿Sí? Entonces, se les da el tiempo durante la semana para que lean, para que estudien, para que vean las clases y todo. Y de ahí, venga. Y de ahí se les da el tiempo para que respondan de esa forma. Sí, claro. Que si puedo ir a escribir correo. Que si fue estimada Candela, conversando.